Uno creería que la historia de la zarza ardiente es el momento cumbre en la historia de Moisés. Aquel llamado que Dios hace a Moisés en una zarza. Pero no, la historia real narra que Moisés intentó liberar al pueblo antes de esa historia de la zarza ardiente. Quédate en este video y te contaré más acerca de esta historia. Y mientras te voy contando, deleítate con las imágenes que tomé en un viaje que hice recientemente a la ciudad de Cartagena. Una ciudad muy bella, por cierto. Recordemos pues que el pueblo de Israel había caído en esclavitud en Egipto. Moisés nace en ese periodo de esclavitud. Moisés es salvado de las aguas por una princesa y es allegado a la corte real de Egipto. En la corte, él crece en estatura y en conocimiento. Hasta allí vamos bien en la historia. No olvidemos que Moisés ya era un príncipe en Egipto, pero esta historia da un giro inesperado, porque Moisés sabía de su origen. Él sabía que era un israelita, y al ver la esclavitud de su pueblo, Moisés en sus propias fuerzas intenta ser su líder. Y esta historia la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 15. Sin embargo, la explicación la encontramos mucho mejor allá en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 23, cuando Esteban, antes de ser apedreado, empieza a contarnos detalladamente esta historia. Esteban nos explica las intenciones de Moisés. Esteban nos explica el llamado de Dios para con Moisés. Revisemos entonces qué dice en el libro de Hechos Esteban. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es decir, que Moisés ya sabía que los hijos de Israel eran su familia. Él era un israelita. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, de tal manera que asesinó al egipcio. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya. Ese era el pensamiento del corazón de Moisés. Ese primer Moisés pensaba que Dios iba a liberar a ese pueblo a través de él. Él era un príncipe en Egipto. Él gozaba de privilegios y de poder limitado, pero lo tenía dentro de la corte de los egipcios. Cuando Faraón se enteró de esto, decidió determinadamente perseguir a Moisés. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Y ciertamente Dios tenía una promesa para con Moisés de usarlo, pero no era a través de su método, sino a través del método de Dios. Y Dios allá en el libro de Éxodo capítulo 3 lo llama por su nombre y lo pone a su servicio. En ese capítulo 3, Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí Dios le está hablando en la zarza a Moisés. Esa zarza que él vio en algún momento en un monte llamado Sinaí, que ardía pero que no se consumía. Y que al acercarse esta voz le habló y le dijo estas palabras: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Moisés pensó que esto solamente era una aparición que estaba formalizada hacia él. Pero no, efectivamente Dios quería realizar una misión con Moisés a cargo. Y él le dice allá en ese verso número 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es un legítimo llamado de Dios al servicio de él. Hay gente por allí diciendo cosas que Dios tampoco les ha dicho que digan. Hay gente sin llamado a ejercer los ministerios en la iglesia. Gente que pretende ser ministros, pero Dios no los ha llamado. Hay gente con llamado de Dios que se niegan también a servir. Si Dios te ha llamado, no escondas tu luz. Recuerda que Jesús dijo que uno no enciende una luz y la esconde. La luz es para alumbrar, para iluminar al mundo con la presencia de Dios. Dios llamó a Moisés a sus 80 años, no antes,
no después. Aquí encontramos nosotros dos tesoros. Tenemos dos llamados. Un primer llamado de la carne. Moisés pensó, recuerda esa frase, Moisés pensó, pero Dios no lo había llamado. A veces pensamos que ese llamado que es del corazón, de mi corazón, realmente es mi deseo. Y puede ser bueno, pero realmente la Biblia nos dice que engañoso es el corazón. Hasta servir a Dios puede parecer bueno, pero si Dios no te ha determinado para que tú sirvas en determinado puesto, vas a fracasar, vas a perecer. No es algo que va a permanecer y no es algo que va a trascender. Muchas veces personas me han dicho que debería estar ejerciendo yo directamente en una iglesia como pastor, como ministro, pero yo no he recibido ese llamado. Si bien es cierto, Dios en mí ha descargado algún tipo de don o de talento, no es precisamente el de ser pastor. Hay un llamado que es de Dios y yo entiendo en mí cuál es el llamado que Él me ha hecho. Y allí, cuando tú encuentras realmente el verdadero llamado de Dios hacia ti, se hace su perfecta voluntad, porque Dios es perfecto y lo que Él hace trasciende, permanece por los tiempos de los tiempos. Ponte en paz con Dios y levántate a servirle, claro está. Haz caso a su voz, a su llamado, a su servicio, si Él de verdad lo ha hecho. Así parezca pequeño, será grande, porque ese es el llamado de Dios. Y si es grande, Dios te pondrá mucho más alto. Bien, así hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes invitarte, por favor, a que te suscribas al canal. Comparte el video y créeme que nos harás un gran favor. Solamente dale compartir. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y te invito a estar con nosotros en una próxima ocasión. Dios continúa bendiciéndote abundantemente.